quiero hablar de un hombre que nunca olvidaré. Tenía 67 años, era un ingeniero jubilado, inteligente, reservado, y con esa dignidad tranquila de quien ha pasado toda su vida resolviendo problemas sin pedir ayuda. Una tarde se sentó en mi consulta, juntó las manos sobre sus piernas y, después de guardar silencio durante varios segundos, me dijo, doctora, algo ha cambiado. Y no se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi esposa, lo que describió llevaba ocurriendo casi 8 meses. Durante la intimidad, todavía sentia el placer, la excitación, y el momento del clímax, pero algo que siempre había esperado ver ya no estaba allí. No había líquido, o apenas apearse una cantidad mínima. Y durante esos 8 meses hizo lo que tantos hombres hacen, guardó silencio. Poco a poco comenzó a alejarse de su esposa. Empezó a evitar la intimidad, no porque hubiera dejado de sentir deseo, sino porque no sabía cómo iniciar una conversación que le resultaba demasiado incómoda. Cuando finalmente se sentó frente a mí, no estaba enfrentando únicamente un cambio físico. También cargaba con vergüenza, confusión y una tristeza silenciosa que se había acumulado durante casi un año. Y esto es lo primero que quiero decir antes de continuar. Lo que estás experimentando no significa que tu historia haya terminado. No es una sentencia sobre tu masculinidad. Tampoco significa necesariamente que tu cuerpo esté fallando. En muchos casos, tu cuerpo simplemente está enviando un mensaje. Es mensaje tiene una cosa, puede investigarse y, con frecuencia, existen soluciones claras. Soy la doctora Nerita, uróloga certificada, y durante 2 años he acompañado a hombres en conversaciones exactamente como esta. Conversaciones difíciles de comenzar, síntomas demasiado privados para mencionar en una consulta normal y problemas que pesan mucho más allá de lo físico. Hoy vamos a hablar de la eyaculación seca, que es, por que puede ocurrir, que está intentando decir tu cuerpo y, sobre todo, que puedes hacer al respecto. Cuando termine este video, comprenderás mucho mejor lo que sucede dentro de tu cuerpo y, quizá lo más importante, sabrás que no estás solo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. Hombres de diferentes lugares del mundo forman parte de esta comunidad y tú también tienes un lugar aquí. Si quieres más conversaciones honestas sobre la salud masculina, dale me gusta al video y suscribid al canal. Ahora comencemos por entender que debería ocurrir normalmente. El sistema reproductivo masculino funciona como un equipo perfectamente coordinado. Los testículos producen los espermatozoides, las vesículas seminales aportan la mayor parte del líquido nutritivo que los transporta, mientras la próstata añade su propia secreción protectora. Todo se reúne y se prepara en la uretra. Durante el clímax, una secuencia precisa de contracciones musculares impulsa el líquido hacia adelante y fuera del cuerpo. Pero aquí está la información que muchos hombres nunca reciben. El clímax y la eyaculación no son exactamente lo mismo. El clímax es una experiencia neurológica de placer. La eyaculación es un proceso mecánico, la expulsión física del líquido. Durante la mayor parte de la vida ocurren juntos y parecen un solo evento. Sin embargo, dependen de sistemas diferentes. Y esa diferencia cambia completamente la manera de entender una eyaculación seca. Esto significa que tu capacidad para sentir placer,
la conexión, y la intimidad no depende necesariamente de la presencia del líquido. La sensación de placer se origina principalmente en el sistema nervioso, y en la mayoría de los casos de eyaculación seca, el sistema continúa funcionando con normalidad. Lo que ha cambiado es el mecanismo encargado de transportar el líquido, y un mecanismo de transporte puede estudiarse, comprenderse y, en muchos casos, tratarse. La primera cosa que debemos conocer es que la válvula, encargada de cerrar el paso, no está cumpliendo correctamente su función. Esta condición se llama eyaculación retrograda y es una de las cosas más frecuentes que observo en consulta. En la base de la vejiga existe una pequeña válvula muscular, pero su importancia es enorme. Durante el clímax debe cerrarse firmemente para que el líquido seminal tenga una sola dirección. Avanzar hacia la uretra y salir del cuerpo. Cuando esa válvula se relaja demasiado o deja de funcionar de manera adecuada, el líquido sigue el camino de menor resistencia. En lugar de avanzar hacia afuera, retrocede hacia la vejiga. Tu puedes sentir completamente el clímax y la sensación de placer, pero como el líquido no sale, el resultado es una eyaculación seca. Existe una pista práctica que algunos hombres notan, pero nunca relacionan con este problema. Después de la intimidad, la orina puede verse ligeramente turbia. Esa experiencia puede deberse al líquido seminal que retrocedió hacia la vejiga y luego se mezcló con la orina. Por sí sola, esta señal no significa necesariamente algo alarmante, pero puede indicar lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Y porque la válvula puede dejar de funcionar correctamente, una de las cosas más comunes es una cirugía. Algunos procedimientos realizados en la próstata o la vejiga pueden afectar la delicada red de nervios que controla esta pequeña válvula. La operación puede haber cumplido perfectamente su objetivo, haber mejorado tu salud y haber sido completamente exitosa. Sin embargo, como efecto secundario, la válvula puede dejar de cerrarse de la misma manera que antes. Esto no significa automáticamente que la cirugía haya sido un fracaso. Es una consecuencia conocida que puede comprenderse y, dependiendo de la situación, tratarse. Ciertos medicamentos también pueden influir. Algunos fármacos utilizados para la presión arterial alta y los problemas urinarios relacionados con el agrandamiento de la próstata, especialmente los alfa-bloquines, funcionan relajando el músculo liso. Esa relajación puede mejorar el flujo de la orina y ayudar a controlar la presión arterial, pero también puede afectar la válvula responsable de dirigir el líquido seminal. Muchos hombres sienten una gran confusión emocional cuando esto ocurre después de una cirugía exitosa. Si recuperaron su problema principal mejoró y, de repente, aparece una nueva preocupación que nunca esperaban. Es como si el alivio de la recuperación quedara reemplazado por una pregunta inquietante. ¿Qué está pasando ahora? Esa reacción emocional es completamente comprensible. Entiendo que la eyaculación retrograda es un cambio mecánico, y no una prueba de que hayas perdido tu vitalidad puede quitar una carga enorme. Si un medicamento es la causa, un médico puede evaluar si es posible ajustarlo o cambiarlo de manera segura. En algunos casos, ciertos tratamientos pueden ayudar a mejorar la función de la válvula.
Y si la fertilidad es una preocupación, los espermatozoides pueden recuperarse de la orina para utilizarse en técnicas de reproducción asistida. Pero esta no es la única explicación posible. La segunda cosa es diferente. El camino de salida puede estar bloqueado. En este caso, los vesículos seminales y la próstata pueden continuar produciendo líquido normalmente. El problema no está necesariamente en la fábrica, sino en los pequeños vías de transporte que llevan es líquido hacia la uretra. Cuando esos conductos se estrechan o se abstraen, el volumen puede disminuir considerablemente o incluso desaparecer. Cuando esos conductos se bloquean, el líquido no tiene una vía normal para salir. Y esto puede ocurrir por diferentes razones. Una de las más frecuentes es la cicatrización causada por infecciones anteriores. Una infección de la próstata, conocida como prostatitis, especialmente si fue intensa o no se trató completamente, puede dejar tejido cicatricial que, con el tiempo, estrecha o incluso cierra esos pequeños conductos. En otros casos, pueden aparecer pequeñas calcificaciones, algo parecido a diminutas piedras dentro del sistema de conductos, y estas también pueden interferir con el paso normal del líquido. El problema es que los síntomas pueden ser muy discretos. Algunos hombres notan una reducción gradual del volumen durante meses o incluso años. El cambio ocurre tan lentamente que apenas lo perciben, hasta que un día se dan cuenta de que la cantidad es casi inexistente. Otros pueden notar una nueva sensación de presión o una molestia leve en la zona pélvica, especialmente durante el clímax. Si algo de esto te resulta familiar, no lo ignores. Una disminución progresiva del volumen de la eyaculación es un síntoma que merece atención. No deberías asumir automáticamente que es simplemente una consecuencia inevitable de la edad. Muchos hombres pasan de demasiado tiempo preguntando si están imaginando el problema. Si dicen a sí mismos que quizá es normal, que quizá simplemente están en vegetation, o que tal vez no vale la pena mencionarlo en una consulta. Pero tu cuerpo utiliza los cambios para dar información, y cuando un cambio es progresivo, merece ser investigado. La buena noticia es que muchas obstrucciones de los conductos pueden tratarse. Cuando la inflamación continúa siendo parte del problema, el médico puede valorar tratamientos dirigidos a reducirla. En algunos casos, procedimientos mínimamente invasivos pueden ayudar a eliminar la obstrucción y restablecer el flujo normal. Por eso, una disminución progresiva no debe verse como una sentencia permanente. Ahora llegamos a una tercera cosa, y esta conecta directamente la eyaculación, seca con una imagen mucho más amplia de la salud masculina. Estoy hablando de la testosterona. Muchos hombres conocen esta hormona principalmente por su relación con el deseo sexual, la fuerza y la masa muscular. Pero su función dentro del sistema reproductivo va mucho más allá. La testosterona ayuda a mantener el funcionamiento adecuado de todo el sistema reproductivo masculino, incluyendo los vesículos seminales y la próstata, que producen gran parte del volumen del líquido eyaculado. Cuando los niveles de testosterona disminuyen de forma importante, el sistema completo puede comenzar a funcionar más lentamente. Es verdad que los niveles de testosterona suelen disminuir con la edad, pero la velocidad y la magnitud de este descenso varían enormemente de un hombre a otro. La edad por sí sola no cuenta toda la historia.
Cuando existe una reducción significativa, los vesículos seminales pueden producir menos líquido y la próstata también puede aportar una cantidad menor. Con el tiempo, esto puede provocar una reducción medible del volumen de la eyaculación, que en algunos hombres llega a sentirse como una eyaculación seca. Sin embargo, quiero que entiendas algo importante. Una testosterona baja no afecta únicamente al volumen del líquido seminal. Puede influir en el hombre completo. Muchos hombres describen un cansancio que no desaparece aunque duermen, una sensación de apatia difícil de explicar, una disminución del deseo sexual y erecciones menos confiables. También pueden sentir que ya no son exactamente la misma persona de antes, y aquí es donde debemos detenernos, porque estos síntomas a menudo se confunden con el envejecimiento normal. Un hombre puede pensar, tengo más de 50 años, así que supongo que esto es lo que toca, pero cuando varios cambios aparecen juntos, no conviene ignorarlos. El cuerpo puede estar señalando una alteración hormonal que necesita ser evaluada correctamente. Eso no significa que debas comenzar a tomar testosterona por tu cuenta. El diagnóstico requiere una evaluación médica adecuada, porque los síntomas pueden tener diferentes causas y los niveles hormonales deben interpretarse correctamente. Lo importante es no hacer suposiciones y no aceptar automáticamente que una pérdida gradual de función es simplemente el precio inevitable de cumplir años.